Hola, estás en el canal Edificados en la Palabra. Y recuerda que estamos estudiando las oraciones a través de la Biblia. Estamos dando continuidad en esta ocasión a lo que son las oraciones de Moisés. Cuando nosotros oramos, esperamos una respuesta de parte de Dios. Después de todo, esa es la razón por la cual nosotros oramos. Sin embargo, algunas veces, aunque sabemos que estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios, la respuesta como que se retrasa, sentimos como que la respuesta no llega. Y este retraso a veces es frustrante. Muchas personas se han dado por vencidas antes de que la respuesta llegue. Y hay muchas posibles razones para este retraso. Pero debemos de confiar, es bien importante, debemos de confiar que Dios tiene un propósito, que Él contestará nuestra oración, pero en su tiempo. Moisés se dispuso a cumplir su misión, la que vimos la lección pasada. Y se podría esperar que con el claro llamado de Dios y con esa seguridad positiva de capacitarlo, la prometida liberación ocurriría sin fallar. Muchos hoy tienden a hacer esa incorrecta suposición y algunos, cuando las cosas no marchan como ellos pensaron, cuando las cosas no suceden como lo anticiparon, se desconsuelan totalmente, son descorazonados completamente. Pero Dios ve las circunstancias y Él las conoce de una manera diferente. Dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es claro, en vez de una liberación inmediata, en vez de una liberación milagrosa, Moisés se encontró exactamente con lo opuesto, con todo lo contrario. Y la difícil situación de Israel que podemos encontrar en el libro del Éxodo empeoraba cada vez más en lugar de mejorar. Y el mismo Moisés, sí, recibió la queja, recibió ese reclamo de parte del pueblo de Dios. El pueblo le dijo, o dice la palabra, que encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Éxodo 5, 20, 21. Los que oran actualmente a menudo se encuentran con tales demoras. ¿Por qué debe ser así? Solo debemos de decir que tal demora adrede, divina con frecuencia, si esta demora a veces es divina, ha probado ser una demostración de la sabiduría divina que trasciende, que ve más allá del entendimiento humano. Cuando Moisés no pudo comprender, cuando Moisés se bloqueó en su mente, él oró. Examinemos cuidadosamente el siguiente pasaje. Dice la palabra de Dios: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Éxodo 5, 22 y 23. La providencia de Dios es cierta, aunque su tiempo puede, como sucede con frecuencia, generar así esa expectación, esa perplejidad humana. Con nuestras limitaciones humanas vemos obscuramente, vemos así, no tan claro, y con todo y eso, solo lo que vemos es el presente en la actualidad. Pero Dios tiene toda la escena claramente ante sus ojos, ¿sí? Las múltiples complejidades, los aspectos pasados, los aspectos presentes y futuros, y todas aquellas muchas y complicadas acciones y reacciones, inclusive de las personas. No nos atrevemos a acusar a Dios de ser irrazonable o injusto. Dice Génesis 18:25, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? No olvide que Egipto le había servido muy bien a Israel, es una realidad. Egipto había sido bueno realmente para Israel, les había dado alimento durante el tiempo de hambre de Israel. Además, había honrado al pueblo hebreo, había honrado a José, sí, también con el puesto más alto de la nación después de Faraón. Había acomodado a Israel en su crecimiento,
preservándolo justamente, preservando al pueblo de Dios durante 400 años. Es verdad que Egipto había explotado bajo el nuevo faraón, había esclavizado al pueblo, les había impuesto cargas imposibles. Sin embargo, Dios era misericordioso con los opresores de su pueblo. Su justicia permitió tiempo, permitió espacio para el arrepentimiento. Manso y humilde, ¿sí? Él no quería, ¿sí? Y no quiere actualmente, no quiere hoy que ninguno perezca. Usted puede leer 2 de Pedro 3:9 que nos dice eso. Bueno, pero el juicio no se detiene para siempre. En su tiempo, siempre Dios actúa. Dice Éxodo 6:1 y 2. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Qué difícil es para la gente ser paciente, qué difícil es para las personas concederle a Dios tiempo para cumplir sus propósitos. La esperanza parece morir a veces tan rápidamente cuando nos rodea la maldad. ¿Sí? La oscuridad presente parece gritar: el sol jamás volverá a salir. Pero en este caso Moisés le habla a los israelitas como Dios le había indicado. Moisés dice: pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Capítulo 6, versículo 9. Bueno, nosotros sabemos que al final Faraón, el egoísta monarca de Egipto, no tuvo más excusa. Le había sido dada toda posibilidad concebible para que reconociera y se sometiera al único Dios verdadero. Había sido testigo del poder, había sido testigo de los milagros de Dios. Este faraón había visto contestadas las oraciones de Moisés una y otra vez. Dice el capítulo 8, versículos 12 y 13 de Éxodo: entonces salieron Moisés y Aarón de presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y aquí vemos a Moisés orando y Dios contestando, porque vemos aquí a Moisés que salió de la presencia de Faraón y oró. Estamos estudiando las oraciones de Moisés. Moisés oró a Jehová y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. ¿Qué hizo Jehová? Jehová quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin quedar solo una. Finalmente, Faraón llegó al punto de no poder arrepentirse. Hay tiempo de orar y hay tiempo cuando más oración es ya inútil, ¿sí? Juan lo llama el pecado de muerte. Puede consultarlo en 1 de Juan 5:16, lo que es el pecado de muerte. Bueno, Faraón y sus siervos habían pecado de muerte y habían ya sellado su muerte. La súplica, realmente las oraciones suplicando por este pueblo ya no ayudarían. Faraón se había cortado a sí mismo de la misericordia divina, diciéndole a Moisés: retírate de mí, en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Éxodo 10, 28 y 29. Bueno, mientras haya menor esperanza, se debe hacer oración, ¿sí? Mientras haya poca esperanza, se debe hacer oración. Pero cuando toda posibilidad de una respuesta se haya desvanecido, uno debe entregar a Dios la circunstancia. Es lo mejor que debemos hacer, entregarle a Dios la circunstancia. No conocemos todas las circunstancias que rodearon la situación por la que oramos, ¿sí? No tenemos a veces idea de la clase de tiempo requerido para ver la situación resuelta en la mejor manera posible, de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas veces, aunque oramos, las situaciones no se resuelven de la manera en que oramos, pero debemos de confiar
Debemos tener la certeza en que Dios tiene todo bajo su control, ¿sí? Dios tiene todo bajo su control. Moisés oró esperando que Dios liberaría a Israel inmediatamente, pero Dios tenía otros planes en mente además de la liberación. Es importante que lo entendamos. Él también quería que Egipto se arrepintiera, que Egipto tuviese tiempo para esto, pero no lo aprovechó. Al final, el juicio fue llevado a cabo, pero fue el juicio de un Dios misericordioso. No lo pierdas de vista, no lo quites de tu mente. Fue el juicio de un Dios misericordioso, no el duro e injusto juicio de los humanos. Es importante también que nosotros veamos la relación entre la oración y la acción. Moisés sabía por repetida experiencia que cuando él oraba, Dios obraba, ¿sí? Vemos aquí oración y vemos también la acción. Pero la oración no es lo único que Dios espera de la persona, ¿sí? No solamente Dios espera que nosotros oremos. La oración de fe debe ir acompañada de la acción. Se debe dar un paso de fe. Leo Éxodo 14, versos 13 hasta el 15. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Sabemos que persiguiendo a Israel venía el furioso faraón con su bien equipado ejército. Y al frente de Israel estaba ese formidable mar rojo. Sobre Moisés en estos momentos recaía la carga vasta, la carga pesada, la carga de una multitud desalentada. Como era costumbre, ¿qué pasó? Moisés clama al Señor, Moisés ora y recibió respuesta. Deja de quejarte, fue lo que le dijo Dios, deja de quejarte, actúa, dile a los hijos de Israel que sigan adelante. ¿Sí? Moisés había orado, estad firmes, estad tranquilos, es decir, permanezcan en descanso. Pero Dios dio órdenes de marcha, Él dijo que marchen, ¿sí? Aquí vemos que existe un sutil peligro en la pasividad, en una actitud que dice que hay que dejar que Dios lo haga todo. Sí, es verdad que hay tiempo de estar quietos, hay momentos en no hacer nada más que descansar, pero una orden a la acción debe ser obedecida. Cuando Dios nos llama a la acción, debemos obedecer. Aunque Dios dio una orden contraria a la que dio Moisés, porque si fijamos, Moisés dijo tranquilos, pero Dios dijo marchen. Sí, fue una orden contraria prácticamente, pero no debemos pasar por alto la demostración de fe en la orden de Moisés. Sí, aquí Moisés está demostrando su fe. Aunque los israelitas salieron de Egipto, como dice Éxodo 3:18, ellos salieron armados. Sí, lo dice ahí que salieron armados para la batalla. Dios reconocía que no estaban listos para la guerra. ¿Sí? Ellos como esclavos en Egipto pues no habían sido preparados para estar en la lid. También llevaban mujeres, llevaban niños. Un ejército profesional los podía haber destrozado, los podía haber derrotado fácilmente. Pero Moisés puso su confianza en Dios. Dios los salvaría. Moisés creía esto, aunque Dios todavía no le había revelado cómo sería esa salvación. Por lo general, Dios obra a través de las personas. Dios no obra aparte de ellas. Nuestra tentación cuando oramos, como era la de Moisés, es repudiar la responsabilidad. Esperar que de algún modo misterioso Dios obre y haga aquello que nos ha encargado hacer a nosotros. Pero Dios, ¿sí? Dios no hará lo que nos ha pedido a nosotros que hagamos. Cuando Él ordena, nosotros debemos seguir adelante. Las respuestas definitivas e innegables a la oración estimulan la fe tanto en los que observan como en los que oran. Y esto es muy importante. Dice el capítulo 14, versículo 31 de Éxodo. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová actuó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo Moisés hizo más que rogar e interceder, ¿sí? Él reconoció la intervención de Dios y fue un ejemplo en la alabanza, fue un ejemplo en acción de gracias.
Su cántico de alabanza, nos dice Éxodo 15, que movió a María, que movió a las mujeres de Israel a responder en la alabanza, porque nos dice ese capítulo. Y María tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Versículos 20 y 21. La lección de su respuesta es obvia, que los líderes espirituales deben dar el ejemplo si es que quieren ver a sus seguidores participar en la celebración de la alabanza. Necesitamos una continua dependencia de Dios. Las ocasiones en que Dios intervino o en las que Dios interviene son a menudo precursoras de problemas y de insoportables circunstancias. Aunque no querramos, aunque deploremos este hecho de la vida, tiene sin duda como propósito nuestro final beneficio. Es bien importante. Dios busca que seamos beneficiados al final de todo este proceso. Acabando de regocijarse por la derrota del faraón, Moisés tuvo que enfrentarse con nuevos problemas. ¿Cuáles fueron esos problemas? Escasez de agua, aguas amargas, un pueblo quejumbroso, ¿sí? Una persona de menos estatura espiritual ante estas circunstancias, ante estas dificultades, pudo haber sido tentado a culpar neciamente a Dios, pero Moisés no lo hizo así. La oración fue una respuesta inmediata, fue el recurso inmediato que él tuvo, ¿sí? Seguramente que el Señor le había permitido a Israel llegar a esta nueva crisis y que Dios lo sacaría de esta crisis. Así que Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Moisés oró y Moisés recibió respuesta inmediata. Un árbol. Este árbol lo tomó Moisés y lo echó en las aguas, y las aguas que eran amargas fueron endulzadas. Lo podemos leer en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 25. Y años después, Moisés recordaría este suceso a los israelitas, cómo Dios había usado una crisis tras otra para humillarlos y para probarlos. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8, 12, 14 y 16. No suceda que te olvides de Jehová tu Dios, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. El liderazgo espiritual realmente es costoso, ¿sí? El liderazgo espiritual es costoso. Ciertamente no es para los débiles, no es para los endebles de corazón o no es para los faltos de fe. Cuando las cosas iban bien, Dios recibía la gloria. Pero cuando las cosas no iban bien, los líderes soportaban la ira del pueblo. Dice Éxodo 17, 1 y 2. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés. Y le dijeron: a Moisés, danos agua para que bebamos. ¿Qué pasa? El pueblo tendía a ver solo las circunstancias. El pueblo tendía a ver solamente a sus líderes. Muy pocas veces ven más allá de eso. Y en esta crisis, ¿qué pasó? Culparon a Moisés por su difícil condición. Desde su punto de vista, Moisés, no Dios, ¿sí? Moisés era el que los había sacado de Egipto. Se olvidaron que Moisés era solamente el siervo de Dios. Así que, ¿qué pasó? Así que Moisés era el objeto de su ira. Dice el versículo 3, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Era el reclamo que le hacían a Moisés, ¿sí? ¿Cómo deben responder los líderes espirituales cuando el pueblo se vuelve contra ellos? Una pregunta interesante, ¿no? El ejemplo de Moisés es el que se debe de seguir. ¿Cuál es? Él pudo haberles contestado ásperamente, pudo haberles discutido, pudo haberles explicado, pudo haber caído en la conmiseración propia, ¿sí? Y pudo haber caído en el desaliento. Pero él hizo lo que el liderazgo espiritual debe hacer siempre. Clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿sí? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrean. Capítulo 17, versículo 4 de Éxodo. Orar, ¿sí?
Orar era lo único que podía hacer sin temor de haber o de hacer lo malo. El haber hecho cualquier cosa que su naturaleza humana le dictara no hubiera realmente resuelto el problema. Solo hubiera agitado, solo hubiera inflamado más al pueblo, lo hubiera ofendido y Moisés pudo haber perdido su vida. Pero cuando Moisés escogió orar, ¿qué pasó? Dios respondió inmediatamente. Dios sabe el curso de la acción. Es bien importante que lo entendamos. Dios sabe todo el curso de la acción para cada situación. Él sabe la acción correcta, ¿sí? Él le indicó a Moisés lo que tenía que hacer y es lo que debemos entender. Dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 17. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Los seres humanos están por naturaleza atados mayormente a los 5 sentidos básicos. ¿Qué pasa? Estamos confiando en lo que se puede ver, en lo que se puede sostener. Realmente en eso es en lo que se cree. Como consecuencia, muchos quieren adorar a un Dios que se pueda ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienen problemas con lo invisible. Mientras la persona no pueda escapar de la esclavitud del mundo material, no podrá relacionarse correctamente con Dios de lo sobrenatural. Pablo captó esta verdad. Sí, nos dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quizá uno de los puntos fuertes de Moisés era su habilidad de comprender al Dios invisible y luego relacionarse con él. ¿Por qué lo digo? Dice Éxodo 20:21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que el pueblo se alejó, pero Moisés se acercó. La oscuridad no siempre es maligna. En esta ocasión, Dios estaba en ella. Mas podemos preguntarnos, ¿por qué se envolvía Dios en un manto de profunda oscuridad? La oscuridad no puede estar en Dios, pero Él sí puede estar en la oscuridad. Sí, es bien importante que lo entendamos. Dios le habló a Moisés desde la más profunda oscuridad. Dios habló dándole los mandamientos para el pueblo, dándole instrucciones sobre cómo edificar altares, dándole promesas de su bendición. Los ángeles mismos se cubren el rostro ante el Señor de los ejércitos y se sienten indignos de contemplar la divina perfección. Pero donde aumenta el amor, dice la palabra que el temor disminuye. Deje que crezca el amor y que se haga fuerte y que fulgure dentro del corazón como una llama de fuego. Poco a poco, el temor cambia su carácter, deja de ser tímido y se convierte prácticamente en un temor reverente. El amor nos lleva hacia Dios mucho más allá, ¿sí?, de lo que nos aleja el temor. El amor se regocija de acercarse, como dice el autor de los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, leímos. ¿Sí? El alma amante sigue adelante, el alma amante va hacia Dios, el alma amante desea ver a Dios cara a cara y conocerlo, ¿sí?, como es conocido. Amigo, hermano, hermana, ¿qué nos dejan las oraciones de Moisés a nosotros los creyentes? El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, que nos quede claro, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestra vista oscurecida, ¿sí? Esto es especialmente cuando estamos en circunstancias problemáticas. Aun cuando Faraón había esclavizado a Israel, Dios no quiere que nadie perezca sin haber tenido oportunidad de arrepentirse. Pero el juicio final no se detiene para siempre. Faraón se desvinculó, ¿sí?, se separó completamente a sí mismo de la misericordia divina.
En las crisis necesitamos clamar a Dios para que nos libre. Pero hay tiempos en que Dios requiere que nosotros actuemos, ¿sí? Que pongamos pies a nuestras oraciones prácticamente. Que pongamos o que hagamos obediencia a Él. Dios nos libra, pero Él generalmente obra por medio de las personas. También aprendimos que todo liderazgo es costoso, ya sea espiritual o un liderazgo natural. Los líderes corren el riesgo de que la gente los malentienda y de que se les vuelvan o que les den la espalda, mejor dicho, creyendo inclusive lo peor en lugar de responder con confianza, ¿sí? Especialmente cuando las circunstancias no son como ellos lo han planeado. Pero la oración todo lo resuelve. ¿Tienes problemas? ¿Has pasado por estas circunstancias? Escríbelas en los comentarios, ¿sí? Compártenos tus experiencias y los resultados de tu oración con Dios. No olvides suscribirte a este canal y si ya estás suscrito, compártelo con otros para que también reciban esta bendición. Dale like. Dios te bendiga y recuerda, la palabra nos edifica. Bendiciones.